Sí, sí, es un tema que se empezó a trabajar fuerte sobre el año 2000, 2001, y se empezó a trabajar porque empezaron a aparecer algunos conflictos en los sistemas de producción, algunos conflictos en los lotes, asociados a la gente que trabaja en suelos veía las cuestiones más de lo que implicaban en los aspectos de suelo, pero asociados a que el agua no entraba. El agua no entraba debido a que el suelo se viene usando hace muchos años con los cultivos agrícolas y está muy bien, hay que producir, tenemos que generar alimentos, pero empezamos a tener conflictos entre los dos cultivos de renta, los dos cultivos de cosecha de verano, y barbechos largos. Barbechos largos, barbechos ineficientes. ¿Qué significa esto? Que llueve y poca agua de esa lluvia que ocurrió durante el barbecho la ve el cultivo siguiente. En este sentido, la lluvia era interesante, el barbecho era bajo, poca agua la veía el cultivo de maíz, por ejemplo. Dijimos, ¿por qué no ponemos un cultivo que lo llamamos cultivos de cobertura o cover crops en otros países que ya se venían utilizando? ¿Por qué no ponemos un cultivo que puede ser un cereal? Hay distintos tipos de cereales, o asociado a una leguminosa, o una leguminosa solo, para que utilice ese agua de lluvia, genere biomasa, genere una planta, genere biomasa. Se debe intervenir a tiempo, se debe matar esa planta mediante herbicidas, mediante rolos, ¿no? Y hacemos un barbechito corto. Y ese barbecho corto, de quizás un mes y medio, es altamente eficiente. ¿Qué significa? Que la lluvia que va a ocurrir en ese periodo de barbecho se traslada en gran parte al cultivo de verano. Y esto lo vimos porque salíamos a recorrer después de una lluvia de 20-30 milímetros en agosto, en septiembre, en estos barbechos largos entre soja y maíz, soja y soja, 20-30 milímetros, y quedaba gran parte de esa lluvia sobre la superficie del suelo. Y era un problema. Si el agua no entra, ¿por qué no entra? El suelo está enfermo, el suelo no tiene la porosidad suficiente, la interconexión de esos poros para que el agua entre. Y dijimos, faltan raíces. Las raíces es vida. Gran parte de las raíces de los cultivos se transforman en vida para el suelo, que es la materia orgánica que nosotros normalmente le decimos. Faltaban raíces en el sistema de producción. De esa manera entraron los cultivos de cobertura, y otro efecto muy importante que tuvieron, que también en algunas zonas los productores se convencieron, es que compitieron muy bien con las malezas. Y eso fue también un impacto muy importante que tuvieron las coberturas, una competencia biológica, con poco uso de herbicida o con menos uso de herbicidas en el sistema, lo cual no es poco. Bien, es un sistema que se está aplicando en el centro y sur del país, pero ¿cómo aplicarlo en el norte, teniendo en cuenta la escasez de lluvia que tenemos? ¿Es factible esto? Sí, la escasez de lluvia es importante. Esto nosotros lo empezamos a hacer en Anguil, somos zona semiárida como ustedes. Nosotros allá tenemos alrededor de 600 milímetros anuales, 650. Lo que es importante para tratar de que sea un éxito este tipo de manejo, las coberturas, hay que sembrarlas cuanto antes me lo permita la rotación. Marzo, abril, cuanto antes. También hay veces que tenemos que entrar en mayo, y hay que tener muchísimo cuidado con la época de secado. Si nosotros ahí, con la época de detención del crecimiento del cultivo de cobertura, mediante, como dije hoy, herbicidas, o mediante rolos, o mediante juntos, combinados, eso es clave, porque si el productor o el técnico se atrasa en ese momento de secado de las coberturas, impacta negativamente en el cultivo de verano, por el cual yo estoy haciendo la cobertura, para que el cultivo de verano tenga un rendimiento mayor, asociado a que las coberturas también después se descomponen, y esos nutrientes los pueden tomar los cultivos de verano, las raíces del cultivo de verano. Entonces, lo que es clave es fecha de siembra de la cobertura, fecha de secada de la cobertura, es muy importante, y qué cobertura utilizar, porque hoy por hoy dentro de los centenos
Hay centenos más rápidos, centenos intermedios y largos de crecimiento. Dentro de los triticales hay diversos triticales dentro de las avenas. Bueno, las estaciones experimental de Las Breñas, los chicos también de Santiago del Estero, los chicos de Quimilí, están trabajando en coberturas, en qué coberturas, cuáles son las más eficientes para almacenar el agua, para controlar malezas. Así que lo ideal, hay datos en la zona, nosotros traemos datos de otras zonas, pero en las zonas hay datos del INTA local, así que hay que acercarse a la estación experimental.